Mi nombre es Jorge Ríos, y he servido en el ejército mexicano por más de 20 años. Nací en un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, un lugar donde las leyendas y los mitos son tan comunes como el aire que respiramos. Desde joven siempre me sentí atraído por la idea de servir a mi país, inspirado por las historias de mi abuelo, un veterano de la Revolución Mexicana. Cuando cumplí los 18, me enlisté en el ejército y me embarqué en un camino que nunca imaginé me llevaría a enfrentar los horrores más inimaginables en la selva de los Chimalapas. Esta historia, la que estoy a punto de narrar, no es una simple anécdota de la vida militar, es una advertencia, una súplica para que nunca subestimen la fuerza y el misterio de la naturaleza. Lo que experimenté en la selva de los Chimalapas cambió mi vida para siempre, y espero que, al compartirlo, pueda evitar que otros sufran el mismo destino. Era una mañana calurosa de julio cuando recibimos las órdenes de desplegarnos en los Chimalapas. Había rumores de actividades ilegales en la selva, desde narcotráfico hasta deforestación indiscriminada. Nuestra misión era investigar y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Nuestro escuadrón, compuesto por 10 hombres, partió hacia la selva con la determinación de cumplir nuestra misión y regresar sanos y salvos. La selva nos recibió con una humedad sofocante y un silencio inquietante. Las copas de los árboles se alzaban como guardianes antiguos, protegiendo secretos que no deseaban ser descubiertos. Avanzamos con cautela, atentos a cualquier señal de peligro. El primer día transcurrió sin incidentes, pero al caer la noche, comenzamos a notar cosas extrañas. Ernesto, uno de mis compañeros, juró haber visto sombras moviéndose entre los árboles, pero lo atribuimos al cansancio y la tensión. Sin embargo, al día siguiente, todos comenzamos a sentir que algo no estaba bien. La vegetación parecía más densa, casi como si estuviera viva y observándonos. Una noche, mientras estábamos en el campamento, escuchamos un grito desgarrador que provenía del interior de la selva. Sin dudarlo, tomamos nuestras armas y nos dirigimos hacia el sonido. Al llegar, encontramos a uno de nuestros hombres, Carlos, atrapado en una maraña de lianas y raíces. Lo liberamos rápidamente, pero estaba en estado de shock, murmurando sobre cómo la selva lo había atrapado. Al tercer día la situación empeoró. La selva parecía moverse y cambiar a nuestro alrededor. Los senderos que habíamos marcado desaparecían, y el GPS dejaba de funcionar correctamente. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Tenemos que mantener la calma», dije, tratando de infundir confianza en mis hombres. «Si nos separamos, nunca saldremos de aquí». Pero la selva tenía otros planes. Al intentar avanzar, la vegetación comenzó a cerrarse sobre nosotros, separándonos en pequeños grupos. Yo quedé con 3 de mis compañeros, Ernesto, Luis y Manuel. Intentamos reunirnos con los demás, pero cada vez que lo intentábamos, la selva parecía cambiar de forma, llevándonos en círculos. «Esto no es normal, jefe», dijo Luis, su voz temblando. «Es como si la selva estuviera viva». Después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, nos topamos con un claro en la selva. En el centro, había los restos de una antigua expedición. Encontramos mochilas, armas oxidadas y diarios mohosos. Al leerlos, descubrimos que pertenecían a un grupo de soldados que había desaparecido años atrás. «Esto es imposible», dije, mirando los restos en shock. «Estos hombres nunca regresaron». Los diarios describían experiencias similares a las nuestras, la selva moviéndose, sombras observándolos, y miembros del grupo desapareciendo uno a uno. Sus últimos escritos eran de desesperación, sin esperanza de escape. Esa noche montamos guardia con más cuidado que nunca. Sabíamos que no estábamos solos y que la selva no era nuestro único enemigo. Mientras estábamos de guardia, escuchamos nuevamente los gritos, pero esta vez eran diferentes, más cercanos y desesperados. «¡Ayuda!», gritó una voz que reconocimos como la de Mario, uno de los hombres de nuestro escuadrón. Corriendo hacia el sonido, encontramos a Mario atrapado en una trampa de raíces que se movían como serpientes. Con todas nuestras fuerzas, logramos liberarlo, pero no sin costo. Manuel fue atrapado por otra raíz y arrastrado hacia la oscuridad antes de que pudiéramos hacer algo. «¡Manuel!», grité, pero fue en vano. La selva lo había tomado.
Al amanecer, nos dimos cuenta de que nuestras provisiones se estaban agotando y que no podíamos seguir mucho más. Decidimos hacer un último esfuerzo para encontrar una salida. Ernesto y Luis estaban visiblemente afectados, sus miradas llenas de miedo y desesperación. No podemos rendirnos, dije tratando de mantener la moral. Si seguimos juntos tenemos una oportunidad. Pero la selva tenía otros planes. Nos enfrentamos a más trampas naturales, y cada intento de avanzar parecía ser contrarrestado por la propia naturaleza. Luis fue el siguiente en caer, atrapado por una trampa de lianas que lo levantó del suelo y lo estranguló ante nuestros ojos. «¡No!», gritó Ernesto, disparando su arma inútilmente contra las plantas. Finalmente, solo quedamos Ernesto y yo, exhaustos y sin esperanza. Nos encontramos nuevamente en el claro donde habíamos hallado los restos de la expedición anterior. Sentados, con las espaldas contra un árbol, tratamos de pensar en una solución. «No hay salida, Jorge», dijo Ernesto con la voz quebrada. «Esta selva es una trampa». En ese momento, entendí la magnitud de nuestra situación. La selva no era solo un lugar, era un ente vivo, una fuerza que no quería que nadie saliera con vida. Han pasado años desde aquel incidente en los Chimalapas. Fui rescatado por una unidad de búsqueda días después de que Ernesto desapareciera, atrapado por las mismas raíces que habían tomado a los demás. Fui encontrado deshidratado y en estado de shock, aferrado a los diarios de la expedición perdida. Nadie creyó completamente mi historia, y muchos atribuyeron mis palabras a un delirio causado por el estrés y la deshidratación. Pero yo sé lo que vi, lo que experimenté. La selva de los Chimalapas es un lugar vivo. Un guardián de secretos oscuros que no debe ser perturbado. Ahora, cada vez que escucho el susurro del viento entre los árboles, o veo las sombras danzando en el bosque, recuerdo los horrores de aquella misión. La naturaleza tiene una manera de protegerse, y a veces, el precio de descubrir sus secretos es demasiado alto. La historia que voy a contarles no es fácil de creer, pero les aseguro que es real. Mi nombre es Juan, teniente del ejército mexicano. Nací en un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Tras años de entrenamiento y diversas misiones, pensé que había visto todo, pero lo que experimenté en la selva de los Chimalapas cambió mi percepción de la realidad para siempre. Nací en San Pedro, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en algunos mapas. Mi padre era campesino, y mi madre cuidaba de mis 3 hermanos y de mí. La vida en el campo era dura, pero me enseñó la importancia del trabajo duro y la lealtad a la familia. Cuando cumplí 18 años, decidí unirme al ejército. Quería hacer algo significativo con mi vida, algo que me permitiera proteger a mi gente y a mi país. Pasé años en diversos entrenamientos, especializándome en misiones de reconocimiento y supervivencia en la selva. Mi unidad y yo nos habíamos vuelto expertos en movernos a través de la densa vegetación, en leer señales que otros pasarían por alto, pero nada nos preparó para lo que encontraríamos en nuestra última misión. Nuestra misión era simple: realizar un reconocimiento en la selva de los Chimalapas y verificar informes de actividad ilegal en la zona. Había rumores de grupos armados y tráfico de especies protegidas. Era una misión rutinaria, o eso pensábamos. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 hombres: el sargento Harold, el cabo Richard, los soldados Curtis, González y Pérez, y yo, el teniente Balsam. Nos internamos en la selva un lunes por la mañana, bien equipados y listos para cualquier eventualidad. Pero desde el primer día, algo se sintió diferente. La selva estaba inusualmente silenciosa. Los animales parecían haber desaparecido, y el único sonido que escuchábamos era el crujido de nuestras botas sobre el suelo de hojas secas. Esa primera noche, mientras montábamos el campamento, el sargento Harold notó algo extraño. «Teniente, ¿ha notado lo silenciosa que está la selva?», me dijo en voz baja. Asentí. «Sí, es como si todos los animales hubieran huido. Quizás sepan algo que nosotros no sabemos», comentó Richard, medio en broma. Nos reímos, pero había una tensión palpable en el aire. Decidimos montar guardias esa noche, por si acaso. La primera guardia fue de Pérez y mía. Mientras el resto dormía, nos sentamos junto a la fogata, vigilando los alrededores. Fue entonces cuando escuchamos los primeros pasos. Los pasos eran suaves, casi imperceptibles, como si alguien caminara descalzo entre los árboles.
Pérez y yo intercambiamos miradas, levantándonos al mismo tiempo. Señalé con la mano para que Pérez tomara su rifle y revisara el perímetro. ¿Hay alguien ahí?, grité al vacío. No hubo respuesta. Pérez se movió con sigilo, buscando cualquier señal de movimiento. Los pasos continuaban, siempre detrás de nosotros, pero nunca veíamos a nadie. Nos reunimos con el resto del equipo, que ahora estaba completamente despierto y en alerta. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Curtis, su voz temblando ligeramente. No lo sé, respondí, pero no estamos solos. Durante los siguientes días, los pasos nos siguieron a donde fuéramos. Era como si una presencia invisible nos estuviera acechando, jugando con nuestras mentes. No podíamos escapar de esa sensación de ser observados. Intentamos seguir los pasos en varias ocasiones, pero siempre desaparecían antes de que pudiéramos encontrar su origen. Una noche, mientras acampábamos cerca de un río, la situación empeoró. Estaba de guardia con González cuando los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca, casi encima de nosotros. «¡Ahí! ¿Lo ves?», gritó González, señalando un punto entre los árboles. No había nada, solo sombras. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Corrimos hacia el sonido, encontrando a Richard en el suelo, temblando y con los ojos desorbitados. «¡Me atacaron! ¡Algo me atacó!», gritaba, su voz llena de pánico. Examinamos a Richard, pero no había señales de heridas. Sin embargo, estaba convencido de que algo lo había golpeado y derribado. Esa noche no pegamos ojo. Estábamos todos al borde del colapso, mental y físicamente. «Esto no puede seguir así», dijo el sargento Harold al día siguiente. «Necesitamos entender qué está pasando». Decidimos dividirnos en parejas y explorar la zona en busca de pistas. Curtis y yo tomamos la dirección en la que Richard había sido atacado. Caminamos en silencio, con los sentidos agudizados. Después de una hora de búsqueda encontramos algo extraño. Un círculo de piedras perfectamente alineadas, en el centro del cual había un pequeño objeto metálico. Me agaché para recogerlo y descubrí que era un viejo medallón, cubierto de símbolos que no reconocía. «¿Qué crees que significa?», preguntó Curtis. «No lo sé», respondí, guardando el medallón en mi bolsillo. «Pero tengo la sensación de que hemos encontrado algo importante». Regresamos al campamento y mostramos el medallón al resto del equipo. Nadie sabía qué significaban los símbolos, pero todos coincidimos en que era antiguo y probablemente importante. «Quizás este medallón tenga algo que ver con los pasos», sugirió González. «Podría ser», respondí, «pero necesitamos más información». Decidimos investigar en el siguiente poblado. La pequeña aldea estaba habitada por indígenas zoques, quienes conocían bien la selva y sus misterios. Al mostrarles el medallón, sus rostros palidecieron. «Eso pertenece al espíritu de la selva», dijo uno de los ancianos. «Se dice que quien lo posee tiene el poder de invocar a los guardianes invisibles». «¿Guardianes invisibles?», pregunté intrigado. «Son seres que protegen la selva y castigan a aquellos que osan perturbarla. Si han estado siguiendo sus pasos, es porque quieren algo de ustedes». Regresamos a la selva con la nueva información. Estábamos divididos entre el escepticismo y el miedo. ¿Podrían ser reales esos guardianes invisibles? ¿Estábamos siendo castigados por perturbar la paz de la selva? Esa noche, mientras montábamos el campamento, tomé una decisión. «Vamos a devolver el medallón al círculo de piedras», dije al equipo. «Quizás así podamos calmar a los espíritus». Aunque algunos dudaron, al final todos estuvieron de acuerdo. Nos dirigimos al lugar donde encontramos el medallón y lo colocamos en el centro del círculo. Luego nos sentamos a esperar. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más intensos y cercanos. Sentíamos la presencia a nuestro alrededor, como si nos estuvieran rodeando. De repente, una voz susurrante llenó el aire. «Han perturbado la paz de la selva. Deben pagar». Nos pusimos de pie, con las armas listas, pero no había nada que ver, solo sombras y susurros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No queríamos ofender», grité al vacío. «Solo estamos aquí para proteger la selva». La voz se hizo más fuerte. «Protegerla, entonces deben demostrar su respeto». De repente los pasos se detuvieron. La selva volvió a su inquietante silencio. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué esperar. Entonces,
Una luz brillante apareció en el centro del círculo de piedras, iluminando la noche. La luz se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, y con ella, los susurros y los pasos desaparecieron. La selva volvió a su estado natural, con los sonidos de los animales regresando poco a poco. «No sé qué acaba de pasar», dijo el sargento Harold, rompiendo el silencio. «Pero creo que debemos salir de aquí lo antes posible», asentí. «Sí, es hora de regresar». Empacamos nuestras cosas y nos dirigimos de vuelta al punto de extracción. Nadie habló durante el camino. Todos estábamos inmersos en nuestros propios pensamientos. Al llegar al campamento base, informamos a nuestros superiores sobre lo ocurrido. Desde ese día, la selva de los Chimalapas nunca fue la misma para nosotros. Habíamos aprendido a respetar sus misterios y a reconocer que hay fuerzas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Volví a mi pueblo, San Pedro, con una nueva perspectiva de la vida y del mundo que me rodea. La experiencia en la selva me enseñó que hay cosas más allá de nuestra comprensión y que a veces lo mejor es respetar y no intentar desentrañar todos los misterios. Ahora, cada vez que escucho el susurro del viento o los crujidos de las hojas, recuerdo aquellos pasos invisibles y la lección que nos dejaron. Y aunque muchos no me crean, sé que en el corazón de la selva, los guardianes invisibles siguen vigilando, protegiendo su hogar de aquellos que osan perturbar su paz. Mi nombre es Antonio, ex soldado de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Serví por más de 10 años en distintas misiones a lo largo del país, enfrentando situaciones que pondrían a prueba la cordura de cualquier hombre. Pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que vivimos en la selva de los Chimalapas, Oaxaca. Esta historia no es solo un relato de guerra, sino una advertencia sobre lo desconocido que habita en esos parajes. Desde niño, me crié en un pequeño pueblo de Jalisco. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre era costurera. La vida era sencilla y humilde, pero llena de enseñanzas. Aprendí a valorar el trabajo duro y a respetar la naturaleza. Mis abuelos, profundamente arraigados en las tradiciones, me contaban historias de brujas y hechiceros, pero yo siempre las descarté como simples cuentos para asustar a los niños. Jamás imaginé que un día, esas historias cobrarían vida y marcarían mi destino. Era el año 2010, y nuestra unidad había sido enviada a los Chimalapas para realizar un reconocimiento y asegurarnos de que no hubiera presencia de narcotraficantes en la zona. La selva, densa y misteriosa, se extendía como un manto verde interminable. El calor era sofocante y la humedad impregnaba cada rincón de nuestro equipo. Después de varios días de caminata, encontramos una pequeña aldea. Sus habitantes, desconfiados y reservados, nos recibieron con miradas de temor. No era común ver militares por ahí, y mucho menos en esas circunstancias. Nos asignaron una choza para pasar la noche y nos ofrecieron lo poco que tenían. Esa noche, mientras nos preparábamos para descansar, una anciana se acercó a nuestra choza. Su apariencia era inquietante. Piel arrugada, cabello blanco y ojos oscuros que parecían penetrar en el alma. Sin decir una palabra, extendió una mano temblorosa hacia nosotros, mostrando una serie de amuletos y hierbas. «Soy Mariana, la hechicera de esta selva», dijo con voz grave y pausada. «Ustedes han perturbado la tranquilidad de estos lugares, y ahora deben pagar el precio». Nos miramos unos a otros, incrédulos. ¿Una hechicera? Parecía una broma de mal gusto, pero había algo en sus ojos que nos hizo dudar. Antes de que pudiéramos reaccionar, la anciana se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, los primeros signos de que algo no estaba bien comenzaron a manifestarse. Uno de nuestros compañeros, el cabo Davidson, despertó cubierto de picaduras de insectos, a pesar de haber dormido bajo una mosquitera. Otro soldado, el sargento Martínez, empezó a sentir un dolor intenso en el estómago, como si algo lo estuviera devorando desde adentro. «Esto no es normal», dijo el teniente Cross, nuestro líder. «Esa anciana nos maldijo, estoy seguro de eso». Intentamos ignorar las advertencias del teniente y seguir con nuestra misión, pero los fenómenos extraños no cesaron. Nuestros suministros de comida empezaron a echarse a perder de un día para otro, y cada noche, los sonidos de animales salvajes se acercaban más y más a nuestro campamento. Una noche, mientras montaba guardia, vi una figura en la distancia. Era la hechicera,
observándonos desde la oscuridad. Intenté acercarme, pero en cuanto di un paso, la figura desapareció. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo maligno estaba acechando en esa selva, y nosotros éramos sus presas. Los días siguientes fueron un infierno. Sentíamos constantemente la presencia de algo que nos observaba, y los ataques de animales salvajes se volvieron más frecuentes. Una noche, un jaguar irrumpió en nuestro campamento, hiriendo gravemente al soldado Hernández antes de que pudiéramos ahuyentarlo. El miedo y la desesperación se apoderaron de nosotros. Sabíamos que no podíamos seguir así, pero tampoco podíamos abandonar nuestra misión. Fue entonces cuando el teniente Cross tomó una decisión drástica. «Tenemos que encontrar a esa hechicera y hacer las paces con ella», dijo con determinación. «De lo contrario, ninguno de nosotros saldrá vivo de aquí». Nos adentramos aún más en la selva, siguiendo los rastros que nos habían dado los aldeanos. Nos dijeron que Mariana vivía en una cueva, un lugar sagrado y temido por todos. La marcha fue agotadora, y la sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. Finalmente, llegamos a la cueva. Era un lugar oscuro y lúgubre, con símbolos extraños grabados en las paredes. Mariana nos esperaba en el centro, rodeada de velas y amuletos. «Sabía que vendrían», dijo la hechicera con una sonrisa siniestra. «Han perturbado el equilibrio de esta selva, y ahora deben enfrentarse a las consecuencias». El teniente Cross dio un paso adelante, tratando de mantener la calma. «No queremos problemas. Solo queremos entender por qué nos están ocurriendo estas cosas y cómo podemos detenerlas». Mariana nos observó detenidamente, como si estuviera evaluando nuestras almas. «La selva tiene sus propias reglas, y ustedes las han ignorado. Han cazado animales sagrados y destruido plantas medicinales. Han traído consigo la muerte y la destrucción. ¿Qué debemos hacer para reparar el daño?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y desesperación. «Deberán realizar un ritual de purificación», respondió Mariana. «Deben recolectar ciertos ingredientes y llevar a cabo el rito bajo la luz de la luna llena. Solo entonces la selva les perdonará». Nos dieron una lista de ingredientes: hojas de una planta sagrada, sangre de un animal cazado por un jaguar y agua de un manantial escondido en lo más profundo de la selva. La tarea no sería fácil, pero no teníamos otra opción. Cada uno de nosotros asumió una parte del trabajo. El cabo Davidson y yo fuimos en busca de la planta sagrada, mientras que el sargento Martínez y el soldado Hernández buscaron el manantial. El teniente Cross se encargó de conseguir la sangre del animal cazado por un jaguar. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia y valentía. Nos enfrentamos a peligros desconocidos y, en más de una ocasión, sentimos que la selva misma nos estaba vigilando. Finalmente, logramos recolectar todos los ingredientes y regresamos a la cueva de Mariana. La noche de la luna llena, la hechicera nos guió en el ritual. Encendimos un fuego en el centro de la cueva y mezclamos los ingredientes siguiendo sus instrucciones. Recitó antiguos cánticos en un idioma que ninguno de nosotros comprendía, pero cuyo poder se sentía en el aire. Al finalizar el ritual, Mariana nos miró con una expresión de serenidad. La selva ha aceptado su disculpa. Ahora, deben respetar sus reglas y vivir en armonía con ella. Después del ritual, los fenómenos extraños cesaron. La sensación de ser perseguidos desapareció y los animales salvajes dejaron de atacarnos. Pudimos continuar con nuestra misión y, finalmente, regresar a la base. La experiencia en los Chimalapas nos cambió para siempre. Aprendimos a respetar y valorar la naturaleza de una manera que nunca habíamos imaginado. La hechicera y la selva nos enseñaron que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que debemos tratarlas con el respeto que merecen. Años después, todavía recuerdo esos días con una mezcla de temor y gratitud. La selva de los Chimalapas guarda secretos que no deben ser perturbados, y nosotros fuimos afortunados de haber sobrevivido para contarlo. Desde entonces, he compartido mi historia con quienes quieren escucharla, no como un relato de terror, sino como una advertencia. La naturaleza es poderosa y misteriosa, y aquellos que la subestimen lo harán bajo su propio riesgo. Cuando cierro los ojos, aún puedo ver a Mariana, la hechicera, con su mirada penetrante y su sabiduría ancestral. Ella nos mostró que en la selva, como en la vida, hay mucho más de lo que se ve a simple vista y siempre debemos estar dispuestos a aprender y respetar.
Esta historia es una advertencia y un recordatorio de que, aunque creamos que dominamos el mundo, hay fuerzas y misterios que escapan a nuestra comprensión. En la selva de los Chimalapas, aprendimos esta lección de la manera más difícil y sobrevivimos para contarla. Soy el Teniente Gedeón, veterano de las Fuerzas Armadas de México. Durante mis años de servicio, he visto cosas que desafían la lógica y la razón, pero hay una experiencia que nunca podré olvidar. Esta historia tiene lugar en la selva de los Chimalapas, un lugar tan hermoso como traicionero, donde los secretos antiguos y los espíritus inquietos coexisten en un manto de verdor. Crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las leyendas y los relatos de lo sobrenatural eran parte del folclore local. Mi abuelo siempre decía que hay lugares que guardan más de lo que muestran, y que la selva es uno de esos lugares. Nunca le di demasiada importancia a sus palabras hasta aquella misión en 1998, cuando comprendí que algunas historias tienen más verdad de lo que uno quisiera creer. Fui asignado junto a mi escuadrón para una operación de reconocimiento en los Chimalapas. Nuestra misión era simple: patrullar y asegurar una zona sospechosa de actividad insurgente. Éramos un grupo de 6 soldados: el sargento Guarnere, el cabo Dean, los soldados Hanger, García y Mendoza, y yo. Habíamos pasado ya 3 días en la selva, luchando contra el calor, los insectos y la densa vegetación. Hasta ese momento, todo había sido rutinario. Una tarde, mientras avanzábamos entre la maleza, Mendoza tropezó con algo. «Jefe, aquí hay algo raro», gritó, llamando nuestra atención. Nos acercamos y, al remover la vegetación, descubrimos lo que parecía ser una lápida antigua. Estaba cubierta de musgo y casi ilegible, pero claramente era una tumba. Nosotros, los soldados, nos miramos intrigados. Era extraño encontrar una tumba en medio de la selva. Guarnere sugirió que debíamos seguir adelante, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Comenzamos a despejar más el área y, para nuestro asombro, encontramos varias tumbas. Algunas de ellas con inscripciones en un español antiguo, otras en lo que parecía ser zapoteco. «Este lugar debe tener siglos», dijo García, quien tenía un interés particular en la historia. «Puede que hayamos encontrado un cementerio olvidado». La luz del día comenzaba a desvanecerse, así que decidimos acampar cerca para explorar mejor al amanecer. Esa noche, alrededor de la fogata, discutimos sobre nuestro descubrimiento. Había un aire de inquietud en el grupo, una sensación de estar en un lugar donde no éramos bienvenidos. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió esa misma noche. Mientras hacíamos la guardia por turnos, Mendoza, que estaba de guardia, comenzó a escuchar susurros. Al principio pensó que era el viento entre las hojas, pero los susurros se volvieron más claros y más insistentes. «¿Alguien dijo algo?», preguntó en voz alta, despertándonos a todos. Nos levantamos y escudriñamos la oscuridad, pero no vimos nada fuera de lo común. Sin embargo, los susurros continuaron, ahora audibles para todos nosotros. Eran voces indistintas, como un murmullo de desesperación. «Es solo el viento», dijo Guarnere, tratando de calmar a la tropa. Pero todos sabíamos que no lo era. A la mañana siguiente decidimos seguir explorando el cementerio. Mendoza y Dean se ofrecieron a investigar más a fondo mientras los demás vigilábamos los alrededores. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuchamos un grito desgarrador. Corrimos hacia el lugar y encontramos a Dean tirado en el suelo, pálido y tembloroso. «Las tumbas no quieren que estemos aquí», balbuceó señalando hacia un grupo de lápidas que habían sido removidas. Guarnere intentó levantar a Dean, pero en ese momento, algo invisible lo golpeó, lanzándolo varios metros hacia atrás. Todos abrimos fuego, disparando a ciegas contra la selva, pero no había nada que ver, nada que tocar. Fue entonces cuando los vimos. Siluetas etéreas comenzaron a emerger de las tumbas, figuras translúcidas vestidas con ropas antiguas. Sus ojos eran pozos de oscuridad y sus rostros reflejaban una ira profunda y ancestral. Los espíritus nos rodearon, y cada uno de nosotros sintió el peso de su condena. «Salgan de aquí, este es un lugar sagrado», gritó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Hanger intentó hablar con ellos, pero fue inútil. Los espíritus no buscaban diálogo, solo venganza. Comprendimos rápidamente que nuestra única opción era escapar.
Abandonamos el equipo que no podíamos cargar y corrimos a través de la selva, pero los espíritus nos seguían, deslizándose entre los árboles con una facilidad aterradora. El cansancio y el miedo comenzaban a mermar nuestra resistencia. Guarnere, quien siempre había sido el más escéptico, empezó a rezar en voz alta. «Por favor, déjenos ir. No queríamos profanar su descanso», suplicó entre jadeos. Pero los espíritus no mostraban piedad. Finalmente, encontramos un pequeño arroyo, y sin pensarlo, nos sumergimos en sus aguas. Los espíritus se detuvieron en la orilla, observándonos con una mezcla de frustración y desdén, antes de desvanecerse lentamente. Nos tomó horas regresar al punto de extracción. Dean estaba herido, pero vivo. Todos estábamos traumatizados por la experiencia. Al llegar al campamento base, fuimos recibidos con incredulidad. Nuestra historia fue desestimada como producto de la fatiga y el estrés. Sin embargo, nosotros sabíamos la verdad. Aquella selva guardaba secretos que debían ser respetados. Nunca volvimos a hablar del cementerio oculto, pero cada uno de nosotros llevó consigo las cicatrices de esa misión, tanto físicas como mentales. Regresé a mi pueblo después de mi retiro y, durante una visita a la tumba de mi abuelo, recordé sus palabras. La selva es un lugar donde los muertos no siempre descansan en paz. Nunca volví a los Chimalapas, pero sé que los espíritus de ese cementerio oculto siguen allí, esperando a aquellos que se atrevan a perturbar su eterno descanso. Mi nombre es Javier Velasco, exteniente del Ejército Mexicano. Aunque han pasado años desde que colgué el uniforme, los recuerdos de mis días en la selva de los Chimalapas aún me persiguen. Crecí en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde la vida era sencilla y las oportunidades escasas. Mi abuelo, un veterano de guerra, me inspiró a unirme al ejército, buscando una vida de servicio y honor. Nunca imaginé que el destino me llevaría a enfrentar horrores que solo se encuentran en las pesadillas más oscuras. Habíamos sido enviados a la selva de los Chimalapas para una misión de reconocimiento. Los informes hablaban de actividades de narcotraficantes en la zona, y nuestro pelotón, conocido por su eficacia y resistencia, fue elegido para investigar. La selva era densa, llena de vida y misterios antiguos. Nos adentramos con cautela, conscientes de los peligros tanto naturales como humanos. Día tras día, avanzábamos por senderos apenas visibles, siguiendo rastros y pistas que nos llevarían a nuestro objetivo. La vida en la selva era implacable. Insectos, animales salvajes y el constante calor húmedo que nos empapaba de sudor. A pesar de las dificultades, mi equipo y yo manteníamos el ánimo alto, confiando en nuestras habilidades y entrenamiento. Una tarde, mientras explorábamos una zona particularmente espesa, uno de nuestros hombres, el cabo Martínez, tropezó con algo enterrado entre las raíces de un enorme árbol. Era un tótem tallado en piedra, cubierto de musgo y enredaderas. Parecía antiguo, con figuras y símbolos que no reconocíamos. Martínez, con curiosidad, comenzó a desenterrarlo, pero en el proceso, el tótem se rompió en dos. Un silencio sepulcral cayó sobre la selva, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Esa noche, alrededor de la fogata, discutimos sobre el extraño hallazgo. Algunos, como el soldado López, pensaban que no era más que una vieja reliquia sin importancia. Otros, como el sargento Pérez, se mostraban inquietos, recordándonos las leyendas que hablaban de antiguos pactos y dioses de la selva. Yo, aunque escéptico, no podía negar la sensación de inquietud que se apoderaba de mí. El primer incidente ocurrió al amanecer. El soldado Hall, uno de nuestros exploradores más hábiles, no regresó de su patrulla matutina. Salimos a buscarlo, llamando su nombre, pero la selva parecía tragárselo. No encontramos rastro alguno. Al regresar al campamento, encontramos sus pertenencias intactas, como si simplemente hubiera desaparecido. Esa noche, los sonidos de la selva cambiaron. Ya no eran los ruidos habituales de insectos y aves nocturnas. En su lugar, escuchábamos susurros, risas y gritos lejanos. Intentamos mantener la calma, pero el miedo comenzaba a asentarse en nuestros corazones. Al tercer día, otro de nuestros hombres, el soldado Rodríguez, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía ver sombras y figuras que nosotros no podíamos percibir. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora reflejaban un terror profundo e inexplicable. Intentamos avanzar,
confiando en que el movimiento nos mantendría a salvo, pero la selva parecía conspirar en nuestra contra. Senderos que antes eran claros ahora se desvanecían, llevándonos en círculos. La comida escaseaba y la moral decaía. El sargento Pérez, normalmente un pilar de fortaleza, comenzó a cuestionar nuestras decisiones, aumentando la tensión entre nosotros. Fue entonces cuando encontramos la aldea. Era un lugar abandonado, con chozas de madera y piedra, y en el centro, un altar de piedra negra. Los símbolos en el altar eran similares a los del tótem roto. Sentimos una presencia oscura, casi tangible. Decidimos descansar allí, esperando encontrar respuestas, pero en su lugar desatamos una furia antigua. Esa noche, la oscuridad fue absoluta. No había luna ni estrellas, solo una negrura impenetrable. Los susurros se intensificaron, y vimos sombras moviéndose a nuestro alrededor. De repente, los gritos comenzaron. Uno por uno, mis compañeros fueron atacados por fuerzas invisibles. Intentamos defendernos, disparando en todas direcciones, pero nuestras balas no tenían efecto. Recuerdo ver al soldado López siendo arrastrado por algo que no podía ver, sus gritos resonando en mis oídos. El cabo Martínez, que había roto el tótem, fue el último en caer. Su cuerpo fue levantado en el aire y luego lanzado al altar como una ofrenda macabra. Solo quedábamos el sargento Pérez y yo. En nuestra desesperación, comenzamos a recitar oraciones y pedir perdón, esperando apaciguar a los dioses de la selva. Fue entonces cuando una figura apareció ante nosotros. Era una anciana, vestida con ropas tradicionales y con una mirada que parecía atravesar nuestras almas. «Ustedes han roto el pacto», dijo con una voz profunda y resonante. «Han despertado a los dioses de su sueño. Ahora deben pagar con sus vidas». Intentamos explicarle que no sabíamos lo que habíamos hecho, que no éramos más que soldados cumpliendo órdenes. Pero sus ojos, llenos de sabiduría y dolor, no mostraron compasión. Sentí una mano invisible apretando mi pecho, el aire escapando de mis pulmones. El sargento Pérez, con sus últimas fuerzas, sacó una pequeña cruz de su bolsillo y comenzó a rezar. La anciana, al ver el símbolo, pareció titubear por un momento. Fue suficiente para que pudiera soltarme y correr. No sé cómo logré escapar, pero corrí sin mirar atrás, escuchando los gritos del sargento mientras era llevado. Ahora, sentado en la comodidad de mi hogar, lejos de la selva y sus horrores, todavía siento la presencia de aquellos dioses antiguos. La culpa y el miedo me acompañan todos los días, recordándome el pacto roto y el precio pagado por mi arrogancia. La selva de los Chimalapas no es solo un lugar de belleza y vida, sino también de antiguos misterios y fuerzas que no comprendemos. A los que se adentren en sus profundidades, les advierto, respeten la tierra y sus guardianes, pues romper el pacto puede desatar una furia que ni siquiera los soldados más valientes pueden enfrentar.